Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. El panorama político internacional es un marco activo, sobre todo si miramos a Latinoamérica. En los últimos meses se han celebrado elecciones para la presidencia en Perú, Nicaragua y Honduras, en las que las y los candidatos de orientación socialista han ganado los procesos. En Venezuela se han celebrado elecciones a gobernadores de los estados, en las que el chavismo ha salido fortalecido. Y siguen los ataques a Cuba por parte del imperio. En este sentido, se han realizado dos foros centrados en la situación latinoamericana, el Foro de Sao Paulo y el Foro de la Izquierda Europea. También, en los territorios ocupados de Palestina y el Sáhara, la situación se agrava, sin que la comunidad internacional haga nada para liberar a sus pueblos de la tiranía de Israel y de Marruecos. De todo ello y de mucho más hablaremos en este programa de Rebeldes con Causa con Maite Mola, vicepresidenta del PIE, responsable de Política Internacional de la Formación Europea, y con Manu Pineda, eurodiputado, secretario de Política Internacional del PCE y miembro de UNADICUM. Y ahora os dejamos con nuestra sintonía, cortesía de Juan Pablo Muñoz y Elisque. Este es su nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundobreroradio.es. Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval y Joaquín Sánchez. En el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Y quienes conducen este programa, José María Alfaya y Ginés Fernández, nuestro director. Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Terminamos un año que nos devolvió un poco más a la vida tras el fatídico y pandémico 2020. Un año en que con todas las dificultades y a la vez alegría por reencontrarnos tras tantas ausencias, hemos podido escuchar barbaridades rayando lo ridículo por parte de la ultraderecha y la derecha española. No solo en lo tocante a las medidas tomadas para evitar la propagación de los contagios. Jamás se ha visto una oposición tan nefasta y poco colaborativa con una situación mundial. Sino que, y en lo referente a las mujeres, cada vez que se han tomado medidas feministas y se ha legislado a favor de derechos para la mitad de la población, solo hemos encontrado rechazo misógino e irresponsable. ¿Qué tiempos aquellos en que guardábamos un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista? Y lo hacíamos de forma unánime, sin peros, sin fisuras, todos a una. Ahora, el Partido Popular, ante el avance de Vox, se vira aún más a la derecha, contradiciéndose a sí mismo en cuestiones que todas suponíamos ya consensuadas. En esta sección nos vamos a limitar a recordar a dos mujeres. Una, Almudena Grandes, que nos dejó el 27 de noviembre de 2021 y que permanecerá como la voz escrita de la memoria en bibliotecas, librerías y estanterías, mientras los negacionistas de la historia desaparecerán como si nunca hubieran existido. Ella, que tanto nos enseñó en cada una de sus obras, que siempre tuvo presente a las mujeres en cada historia, en cada libro, porque lo que no se ve no existe, y ella quiso honrar la memoria de un país que vivió las fechorías de una dictadura, de quienes sobrevivieron al hambre, la guerra, y de quienes no dudaron en dar su vida por defender la democracia. Y en esa parte nunca nos olvidó, porque fuimos, somos y seremos la otra pata que no solo sostuvo a las familias, sino que desde diferentes modos, escuela, periodismo, frentes de guerra, combatimos el odio para devolver la vida a nuestra querida España y librarla de los que, lamentablemente, aún siguen queriendo llevarnos de vuelta a esos confines oscuros y amargos, privándonos de libertad y derechos. Almudena, que estás en los cielos, líbranos del mal del olvido y haznos acudir a Inés, Manolita o Malena, para no abandonar nunca la esperanza y que si hemos llegado hasta aquí, es por ellas.
La otra mujer es Ana Orantes, de Granada, que hace 24 años, un 17 de diciembre de 1997, pagó con su vida la valentía de salir ante los medios de comunicación a denunciar la violencia machista que sufrió durante su matrimonio. Y días después acabó asesinada atrozmente, quemada a lo bonzo, conmocionando a toda España. 24 años, y hoy, para su vergüenza y la nuestra, vemos y oímos el cinismo de Macarena Olona o Rocío Monasterio negando que esta violencia exista, como si su muerte no hubiera servido para nada, como si a partir de entonces no se hubiera empezado a considerar la violencia machista no como un suceso, sino como un cáncer de la sociedad patriarcal que nos aniquila por el mero hecho de ser mujeres. 38 mujeres asesinadas en 2021, 1.119 desde que hay datos oficiales. No vamos a quemar otra vez a Ana, no vamos a condenarla al ostracismo, porque cada vez que nos tocan a una, nos tocan a todas. Guárdense las derechas negacionistas de sujetos maltratadores, porque la violencia machista sí tiene género, lo que no tiene es ideología, y su mano, su patada, su puñetazo o su cuchillo puede atacar a cualquiera. Guárdense, señoras, que algún día les puede tocar a ustedes, y necesitarán a las feministas. Nos necesitarán. Por ellas, por nosotras, por una vida digna y sin violencia machista, porque fueron, somos y porque somos, serán. Feliz entrada de año, con los mejores deseos de unidad y memoria para hacer frente a la extrema derecha y su maldad congénita. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Iniciamos este programa 45 de Rebeldes con Causa hablando con Maite Mola, que es vicepresidenta del PIE, y responsable de política internacional del mismo partido. Un saludo, Maite. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero daros las gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido unos meses bastante activos en el ámbito internacional y sobre todo en lo que se refiere a América Latina. Han habido elecciones en Perú, Nicaragua, Honduras y hay próximas elecciones tanto en Chile como en Colombia. Primero, ¿cómo valora estos procesos? Se refiere a los que se han realizado y también nos referimos a los que están por venir. Bueno, vamos a ver, en el caso de Perú, la victoria por fin de la izquierda después de muchos años, supongo que estáis viendo como yo que el neocolonialismo y la derecha no está siendo capaz de llevarlo bien. Entonces se están atacando continuamente a Pedro Castillo prácticamente sin dejarle respirar, pero bueno, de momento se van solucionando las cosas y por tanto contentos de lo que allí ocurre. En segundo lugar, el tema de Venezuela, que es importante, las elecciones allí. La verdad es que el proceso de México, donde digamos que las fuerzas opositoras y el gobierno actual fueron capaces de llegar a un acuerdo, ha conducido a unas elecciones muy interesantes, donde ha ganado fundamentalmente una fuerza política en torno al PSUV, pero también la oposición ha conseguido pues puestos. Y digamos que el tema de Honduras ha sido quizás el más exitoso de todos, porque allí sí que se ha conseguido en una primera vuelta que la compañera Xiomara Castro sea la próxima presidenta del país. Tenemos que hablar de más cosas de elecciones, pero esto como una primera pincelada y a ver qué pasa el 19 en Chile. Eso te iba a preguntar. Parece que están muy igualadas las fuerzas entre el candidato de la izquierda y el candidato de la extrema derecha.
pero también tenemos elecciones en marzo en Colombia. Bueno, el tema de Chile es apasionante y sobre todo muy complejo, porque realmente en un país como Chile, donde hace 3 días, históricamente hablando, había una dictadura militar con tantos muertos, con Pinochet a la cabeza, y que haya un candidato, bueno, pues 30 años después, que en historia no es nada, reivindicando el pinochetismo, es tremendo. Y sobre todo reivindicando, digamos, una extrema derecha brutal y con ese porcentaje, como tú muy bien decías, Ginés, de votos de más de un 20%, por lo menos en las encuestas. Bueno, todos y todas tenemos la esperanza de que esto no cuaje, de que gane Boric, que es el candidato que ha agrupado a las fuerzas progresistas, pero aun ganando Boric hay que hacer una reflexión posterior muy fuerte de qué está pasando en Chile y en el mundo, ¿no? Y por supuesto que lo de Colombia, en cambio, es una esperanza enorme, porque en un país donde hay al menos 1 o 2 muertos semanales, y no de las antiguas FARC solo, sino también de fuerzas y movimientos sociales, por fin ha conseguido un candidato único de la izquierda. O sea que tenemos ahí 2 panoramas, está Petro de candidato, entonces yo creo que tenemos ahí 2 ejemplos que pueden ser muy buenos si las fuerzas progresistas ganan, para dar un vuelco importante a la región. Tú has estado de observadora internacional en las elecciones a gobernadores en Venezuela, en los que la revolución bolivariana, el chavismo, por decirlo de alguna manera coloquial entre nosotros, ha salido bastante reforzado y ha demostrado que siempre se han hecho elecciones democráticas, y ahora que ha participado la oposición, tanto la que participaba anteriormente, un amigo la define democrática, como la violenta y antidemocrática, han participado. Todas las acusaciones que se hacían eran mentiras. Bueno, vamos a ver, por supuesto, o sea, vamos a ver, es que es increíble cómo el tema de las observaciones internacionales que están recogidas en las constituciones, pues de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, etcétera, es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque yo no sé por qué no tenemos observadores en Europa. O sea, es que tiene gracia, ¿no? O sea, parece que en América Latina tiene que haber observadores oficiales de la Unión Europea, de la OEA, de no sé qué, en las diferentes elecciones, y en cambio parece que los países europeos somos perfectamente democráticos, aquí no pasa nada, todo es estupendo. Entonces, a mí, yo quiero dejar constancia que esto siempre me ha llamado mucho la atención y además me parece realmente sorprendente. Punto 2. En Venezuela siempre se ha reconocido, yo estuve también el 6 de diciembre, hace un año, allí, que el aparato que hay del Centro Nacional Electoral es de los mejores del mundo, que es absolutamente limpio, que está todo controlado, que es súper moderno. Entonces, esta vez lo único que ha pasado de diferente es que por fin la oposición pues, ha tenido, digamos, sentido común y ha aceptado participar en unas elecciones que eran y son perfectamente democráticas. Entonces, ahora yo creo que hay que dejar que eso cuaje, ¿no? Porque es verdad que una participación de un 42% en Venezuela es buena. Porque, bueno, yo no sé si te acuerdas, Ginés, de cuánta gente participó en las elecciones europeas últimas en nuestro país, o si te acuerdas en Francia, cuánta gente participó en junio, menos del 30% en las elecciones municipales, etcétera. Por tanto, esta cifra a mí me da mucha esperanza y yo creo que Venezuela es un buen ejemplo. Y termino diciendo que la misión de observación de la Unión Europea ha tenido que sudar mucho la camiseta para encontrar problemas. Por supuesto que los ha encontrado. El informe no podía ser todo positivo, pero bueno, es un informe de una de cal y una de arena, y eso lo fundamental pues es que conduzca ya al levantamiento de las sanciones. Hablamos de Cuba. La isla sigue padeciendo la injerencia y las agresiones de Estados Unidos y sus aliados, lo que
venimos a denominar el imperio y no cesan. Hemos visto cómo ha habido injerencias en la política interior y además el bloqueo que otra vez más pues, está siendo condenado por la comunidad internacional. ¿Cómo ves la situación? Y aquí quisiéramos añadir Bolivia porque ya tiene un gobierno más o menos ya durante un tiempo y también sigue viéndose, digamos, con dificultades y con problemas que muchos de ellos le vienen del exterior. Bueno, el caso de Cuba, yo empezaría diciendo, con tu permiso, que hemos vuelto a ver cómo un gobierno demócrata en Estados Unidos es tan malo o peor que un gobierno republicano. En la campaña de Biden, él dijo, bueno, habrá que hablar de Cuba, habrá que verlo. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que no ha levantado absolutamente ninguna de las medidas de Trump, sino todo lo contrario, que todavía ha reforzado más la situación. Por tanto, una reflexión acerca de lo que en Estados Unidos supone los famosos gobiernos demócratas, como el de un tal Kennedy, que yo recuerde fue el que llegó a la bahía de Cochinos y no fue un republicano, ¿no? Por tanto, Biden, sospechoso número uno de que va a estar toda la legislatura atacando a Cuba. Y eso va a ser un problema muy gordo, porque lo que ha pasado hace poco, que no ha pasado nada, ese ataque famoso el día que volvían los niños al colegio, que ya se levantaba todo para que pudiera volver el turismo, etcétera, eso pues está súper demostrado de dónde viene el capital, el dinero que ha potenciado eso y que luego además no pasó nada. Pero es que no pasó nada porque no hubo nada. Entonces, aquí lo preocupante, yo lo he estado hablando con mucha gente, a mí lo que me preocupa son estos falsos ataques de decir, va a haber enormes manifestaciones en las calles y luego hay nada, pero el desgaste que sufre el propio gobierno y el propio pueblo de Cuba, porque tienes que estar 2 semanas, 3 semanas antes a la defensiva encima del bloqueo, entonces hay que reflexionar mucho si merece la pena o no entrar tanto de lleno en esos ataques cuando se producen y que haya un desgaste tan fuerte apoyando y haciendo cosas cuando en realidad lo que tenemos que hacer efectivamente, como tú señalabas, es tenemos que apoyar a Cuba de otra forma, ¿no? O sea, hay que mandar medicamentos, hay que mandar inyecciones, hay que mandar turismo, hay que ir de vacaciones a Cuba, tenemos que ir ahí de vacaciones. Este año es fundamental, bueno, si se puede, y por supuesto con 2 maletas, una llena de medicinas y otra con lo que se pueda. Y efectivamente lo ligas bien con el tema de Bolivia, porque es el no parar, el no parar, el no parar. Lucho Arce, Luis Arce Catacora, tomó posesión de su cargo a principios de noviembre del año pasado, o sea, lleva un año, como tú bien señalabas, un año y poco más como presidente del país. Se han conseguido muchos avances, pero la oposición no para ni un minuto. Y la oposición boliviana, pues claro, tiene mucho dinero, tiene muchas posibilidades pues, de pagar, etcétera. Por tanto, son países que tenemos que... Cuba está siempre en nuestra cabeza, pero tenemos que tener también a Bolivia en la cabeza. Lo tenemos que tener porque, desde luego, lo que allí pasó con el golpe de Estado, no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Que decida el pueblo boliviano, decidió por más de un 53% quién quería en primera vuelta, pues bueno, a ver si respetamos un poco esa democracia a las que a algunos se les sale de la boca para luego hacer lo contrario. Me viene a la cabeza una pregunta, Maite, y en estos días estamos celebrando la conmemoración de la población de los derechos humanos, ¿no? El Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y por lo que tú nos cuentas y por lo que leemos, como dice un amigo mío, el fascismo es persistente como la sequía, ¿no? Es decir, ahí siguen y siguen y siguen, Bolivia, etcétera, en otros países. Ahora en Brasil atacando al foro de Sao Paulo ante lo que podemos considerar la buena posición que tiene Lula de cara a próximos eventos, etcétera, 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 ¿no? Parece,
y corrígeme si me equivoco, puede ser que yo sea un iluso, que la democracia se está jugando entre la izquierda transformadora y el fascismo. Y permíteme que no le diga extrema derecha, porque eso para mí es vestir de demócrata a gente que no lo son. Bueno, yo creo que el futuro se está jugando, y perdóname, entre las fuerzas progresistas, donde meto a más gente que lo que puede suponer la izquierda transformadora y efectivamente el fascismo. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que has comentado de Brasil es que es brutal. Yo he estado viendo estos días la visita que ha hecho, que se está haciendo por parte de Abascal a Brasil, pero no solo por él. Es que hemos estado viendo continuamente en América Latina, en todos los procesos electorales que yo he participado, por ejemplo, en el mes de febrero en Ecuador, yo vi a la gente con el gorro de Vox en el mismo hotel donde estaba yo alojada, en Ecuador, en Quito. Hemos estado viendo en los diferentes procesos que ha habido, pues me refiero a los de Vox porque no conozco a los austriacos o a los de otro país, qué tipo de señales lleva, pero seguro que estaban también por ahí. Hay un ataque absolutamente brutal a lo que se llama, incluso lo que llamamos democracia burguesa. Y aquí sí que me voy a poner un poco en plan de, bueno, pues de una persona marxista, ¿no? Hay un ataque incluso fuerte a lo que se llama democracia burguesa. O sea, el tema de que tú correctísimamente enfocabas de por qué están en Brasil, es que, claro, hay elecciones en Brasil en octubre de 2022. Esas elecciones, a partir de junio, en Brasil, todo van a ser elecciones. Ahora mismo Lula en las encuestas se le da como ganador clarísimo frente a Bolsonaro. Pero aquí el problema no es Bolsonaro ni Lula, sino lo que representa cada uno. Bolsonaro lo que representa es, porque Brasil es un continente. Si gana las fuerzas progresistas en Brasil o ganan los fascistas, como Bolsonaro, es que la diferencia para el continente americano va a ser enorme. Porque además, claro, si vemos las fronteras que tiene Brasil con Perú, con Venezuela, con Colombia, claro, en fin, esto yo creo que nos daría para una conversación sola. Por tanto, el fascismo, que está progresando tantísimo en Europa, tantísimo, bueno, no voy a entrar. Hoy he hablado, bueno, estos días he estado oyendo hablar de los ejemplos de Orbán, del presidente de Polonia, como ejemplos por parte del fascismo de Europa, ¿no? O sea, que están consolidados. Por tanto, yo creo que el tema de Brasil hay que ponerse ojo a visor con él, y el tema del Foro de Sao Paulo, si me permites, en una sola frase, es que el Foro de Sao Paulo reúne a más de 100 partidos de izquierdas socialdemócratas de América Latina, que funciona desde el año 92, por tanto se comprende que pueda ser el enemigo principal del fascismo. Bueno, y para terminar, acaba de finalizar una nueva edición del Foro de la Izquierda Europea, donde también se ha hecho referencia a América Latina, pero bueno, nos gustaría también conocer las conclusiones generales más importantes que se han aprobado. Bueno, la verdad es que hemos hecho el foro casi ya por casualidad, ¿no? O sea, porque hemos conseguido hacerlo justo antes de que comenzase esta tercera, cuarta ola, yo no me acuerdo qué hora es, del COVID, justo el fin de semana que lo hemos hecho en Bélgica, que el propio gobierno belga puso un montón de problemas ya para poder hacer eventos de este tipo. Realmente ha sido el quinto foro ya, por tanto, bueno, pues ya hemos pasado un Rubicón en el que, bueno, pues hemos conseguido ya consolidar
algo, yo pienso que una declaración que reconozco que son 3 páginas, que es exagerada, pero una declaración donde conseguimos que fuerzas socialdemócratas, verdes y de izquierda nos pongamos de acuerdo en una declaración, yo creo que es un paso muy importante en adelante para esta Europa, esta vieja Europa, donde siempre parece que la izquierda estamos a tortas continuamente y que somos incapaces de ponernos de acuerdo. Por tanto, yo creo que ya el hecho de tener una declaración conjunta es para hacer un monumento al foro. Y luego, en segundo lugar, hemos sido capaces también de establecer un plan de acción, cosa que tampoco parece tan evidente. De este plan de acción solamente voy a citar el tema de la OTAN, de hacer una cumbre por la paz o de hacer un evento por la paz, para no ser negativa, no y decir contracumbre, ¿no? O sea, un evento por la paz, un evento por la paz en Madrid cuando bueno, en junio, según parece, la cumbre sea la cumbre de la OTAN. Y luego creo que ha sido muy importante, como tú dices, el nexo con América Latina en 2 personalidades muy importantes. Muy importantes. Una ha sido Mónica Valente, que es la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, o sea, es la máxima dirigente de ese foro tan atacado, una compañera del PT de Brasil, con la que hemos tenido no solamente en el foro un debate extraordinario sobre el fascismo, como tú le llamas, y luego hemos tenido a un compañero, Diego Pari, que es el actual embajador de Bolivia en la ONU, ex canciller de Bolivia, que ha intervenido en la parte ecologista del foro, porque Bolivia, si algo tiene, y por eso tantos la quieren, lo que tiene son mucha riqueza, que interesa hoy mucho para todos los temas de ordenadores, etcétera. O sea que Bolivia es un punto fundamental de protección ecológica por parte del gobierno, pero a la vez de muchas riquezas naturales que son ambicionadas pues, por los de siempre, ¿no? Por tanto, yo pienso que este foro nos da mucha esperanza a que en Europa alguna vez, no sé en qué siglo o en qué año, las izquierdas y las fuerzas progresistas seamos capaces de trabajar más de una forma conjunta. Y yo la verdad es que me quedé muy satisfecha porque además luego hicimos un encuentro y con esto termino, con la comunidad de América Latina radicada en Bélgica, que es muy grande. Hicimos un encuentro muy bueno el domingo por la mañana, donde tuvimos un debate extraordinario y donde también nos pusimos un poco las pilas para ver cómo trabajar todas y todos juntos durante el año 2022. Bien, pues Maite, y terminamos, no solo. Por eso terminamos agradeciéndote siempre la atenta consideración que tienes cuando te hacemos una llamada para hacer un programa, una entrevista. Y es que en Mundo Vero Radio, una radio para la mayoría social, nos parece que es muy importante potenciar el internacionalismo. Creo que la solidaridad entre los pueblos es fundamental y por eso desde la radio queremos aportar nuestro granito de arena a estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobrero.es. A continuación, os dejamos con Éxodo, la sección de Joaquín el Cura. Si tuviera que poner un título a este comentario, sería el siguiente: ¿cómo osan los empobrecidos y empobrecidas del mundo a venir a Europa sin nuestro permiso? Y lo digo por el tema de los refugiados y refugiadas. Las grandes potencias europeas, con Estados Unidos, con sus multinacionales, destruyen países para quedarse, apropiarse y dominar y controlar los recursos naturales. No tienen ningún escrúpulo en bombardear, en armar a determinados grupos terroristas, como puede ser el Daesh, a través de Arabia Saudí, para crear conflictos bélicos y quedarse con los gasoductos y quedarse con los recursos naturales. Esa destrucción, esa muerte de miles de niños y niñas, de personas, provoca indudablemente una huida. Y en este caso se tradujo en una huida
hacia Europa. Mucha gente se quedó en sus propios países, son los desplazados y desplazadas, pero otros miles pudieron, por sus recursos económicos, pudieron venir hacia Europa, sin pedir permiso a los gobiernos. Y eso es lo que no tolera la Unión Europea, esta actitud de gente que huye de la guerra y del hambre. Y por eso han creado una frontera infranqueable, a través de Frontex, con barcos de guerra, con patrulleras, con alambrada, con concertinas, con ejército, con policía, con perros. Y los encierran, cuando llegan a Europa, incluso lo encierran en campos que llaman refugiados, pero que son de concentración. Campos que absolutamente no tienen ninguna condición humana ni digna. Y es la respuesta europea y el mensaje europeo. Si venís a Europa, os vais a encontrar estos campos y no vais a salir de ahí. Por tanto, el único camino que tenéis es volver a vuestros países. Por eso, la ciudadanía tenemos que reaccionar. Como tratemos a los refugiados y refugiadas, será como el concepto que tengamos de la Europa de Europa. Si una Europa que defiende los derechos humanos o una Europa que va en contra de los derechos humanos, como es ahora mismo la política migratoria. Ojalá la ciudadanía reaccione y tengamos esa capacidad de acogida y de integración de estas personas que solo buscan una cosa: poder vivir, poder tener un espacio y un tiempo para poder rehacer su vida, contribuyendo con su trabajo al bienestar del país de acogida. Continuamos con este programa de Rebelde con Causa, en el que estamos analizando el panorama político internacional, y ahora hablamos con Manu Pineda, que es eurodiputado de Izquierda Unida, Unidas Podemos, secretario de Política Internacional del Partido Comunista de España y miembro de UNADICUM. Manu, ¿lo he dicho bien, que siempre me sale eso un poco torcido? Sí, UNADICUM. Bueno, yo tampoco estoy seguro de decirlo bien, porque es una palabra árabe. Nosotros la hemos aprendido como UNADICUM, pero realmente no sé si la decimos bien incluso nosotros. Bueno. Eres un buen conocedor de la situación en Palestina. En estos momentos, Juana Ruiz está detenida desde abril por ayudar al pueblo palestino a través de los comités de salud. ¿Cuál es su situación y cómo afecta estas acciones incriminatorias o criminatorias? Yo creo que más de criminalizar a la ONG del gobierno sionista de Israel. Sí, pues bueno, la situación de Juana, digo, para los que no la conozcan, Juana es amiga, aparte de otras cosas, es amiga, es una cooperante casada con un palestino de Gaza, un palestino cristiano, tiene 2 hijos, son palestinos españoles. Es una compañera con 60 y algo años, no sé si tendrá como 63 años, algo así, y lleva trabajando en Palestina 35 años. En los comités de salud su trabajo es buscar financiación para mantener la asistencia sanitaria al pueblo palestino, una asistencia sanitaria que tendría obligación de dar la potencia ocupante, la entidad, pero que no. Su último periodo lo que ha estado buscada en intentar conseguir vacunas para que el pueblo palestino pudiera recibir las vacunas contra la COVID. O sea, Israel es el Estado que el primero en llegar a unas cuotas muy altas de vacunación, pero a los palestinos no les daba vacunas. No solo no los vacunaba, sino que impedía
que llegaran las vacunas que la autoridad palestina negociaba con Rusia. Le compró o acordó una gran partida de la vacuna Sputnik e Israel impedía que llegaran. Juani estaba trabajando en ello. Y nosotros entendemos que aquí se ha querido dar un mensaje muy claro. O sea, a una compañera como ella, con más de 60 años, con muchos achaques de salud, tiene varias enfermedades crónicas, que lleva 35 años allí, que no ha tenido nunca un problema legal, que no ha estado nunca en cuestión el trabajo que hacía, y que tiene pasaporte europeo porque ella es española, decide Israel detenerla, en principio sin ningún tipo de acusación, después pues han ido inventando acusaciones, la han torturado, porque os quiero recordar, en Israel es legal la tortura a los palestinos, no a los israelíes, pero sí a los palestinos. Y Juani, por el hecho de estar casada con un palestino, para Israel es como si fuera Palestina, con lo cual ella está sometida a tortura, ha estado sometida a interrogatorios de hasta 12 horas seguidas, sin ningún tipo de descanso, sin darle agua, sin darle comida, ni nada. Y al final han acordado que ella firmara que sí, que trabajaba para una organización, no me acuerdo exactamente qué es lo que ha firmado, pero era algo que le permitiera salir. Está previsto que salga el 14 de abril, precisamente, el Día de la República. O sea, a cambio de esa firma, pues han negociado que tengan nada más que 3 meses de cárcel, cuando podían haberle intentado meter hasta 20 años, o sea, barbaridades, ¿no? De este modo podemos entender que el 99% de los detenidos por Israel, de los palestinos, juzgados por la corte militar, como ha sido Juani, son condenados, porque están sometidos a tortura hasta que firman pues que mataron a Kennedy o que mataron a Manolete. O sea, cuando uno lo someten a determinadas presiones, es capaz de firmar lo que sea para salir, lo que sea. O sea, ella no ha firmado nada que pudiera utilizar contra otros compañeros de la organización, porque no es ella la única que está detenida. Está detenida la directora de la organización, están detenidos los contables, o sea, han ido a por esa organización de forma inmisericordia. Además, en paralelo han ilegalizado a esa organización y a otras 5. O sea, a la organización sindical de los campesinos y pescadores, a la organización Adamí, que cuida o que vigila los derechos humanos de los prisioneros y prisioneras palestinos en las cárceles israelíes, a distintas organizaciones, 6 de ellas, a la organización Al-Haq, que es una organización de derechos humanos. O sea, van a por la cooperación, van a intentar aislar a Israel también en el ámbito de la solidaridad nacional, intentar que no es Palestina, y desgraciadamente la Unión Europea, más allá de hacer declaraciones, que sí ha hecho alguna declaración en el buen sentido, bueno, manifestando su preocupación y no sé qué, pero el hecho es que las acciones que llevan van en el sentido contrario. No cuestiona el acuerdo de asociación con Israel en base a esta clarísima vulneración de derechos humanos, no cuestiona la participación de Israel en programas como el Horizon, que está sirviendo, entre otras cosas, para financiar la industria armamentística israelí, y además va suspendiendo, ya ha suspendido 2 proyectos con organizaciones de estas a las que Israel ha declarado ilegal, con lo cual poca esperanza en estos momentos en lo que vaya haciendo la Unión Europea, y lo que sí tendremos que hacer un llamamiento a la ciudadanía, a la gente que se preocupa por los derechos humanos, a la gente que son el pueblo palestino. Se ha demostrado una herramienta eficaz a que hagan lo que tenían que estar haciendo nuestro gobierno. Manu, en ese sentido, desear que Juani pues pueda salir incluso antes, aunque ya desgraciadamente la primera vista para aplicarle la libertad condicional pues se la han rechazado. Ahora se va a presentar recursos, se va a seguir intentando pues acortar un poco más
ese secuestro, lo que en mi opinión es secuestro, porque ella no tenía por qué estar encerrada, pero en fin, el caso de Juani es uno más. Son más de 5.000 los palestinos y palestinas que están prisioneros, que son prisioneros políticos en cárcel israelí. Lo que pasa es que lo de Juani, el hecho de que sea española, el hecho de que tenga pasaporte europeo, pues nos permite darle más visibilidad, y además el hecho de que Juani sea una persona tan entrañable como lo es, que cualquiera que la hayamos conocido, que hayamos compartido con ella 10 minutos en un café, ya nos consideramos amigos de ella toda la vida, porque es una persona muy especial, muy cercana y muy entrañable. Cambiamos de espacio geográfico, pero no de problema. Y en los últimos meses se ha complicado la situación en el Sáhara, ¿no? La tiranía marroquí sigue maniobrando para hacerse con los territorios saharaui. En este momento, ¿cómo está la situación y qué propuestas hay desde la izquierda para solucionarla? Bueno, en este momento la situación es que hay una guerra. Hay una guerra que los medios están tratando de silenciar, porque la mayoría de los medios tienen connivencia con Marruecos, pero hay una guerra desde que Marruecos violó el alto el fuego y violó las condiciones de alto el fuego, que eran ya desde el año 91, un alto el fuego, que el objetivo no era el alto el fuego, el objetivo era un referéndum de autodeterminación. Israel va incumpliendo esto, pero es que además, violando estos acuerdos, abrió un paso ilegal en Guerguerat para comunicar los territorios ocupados con Mauritania, permitiendo allí el tráfico de todo el material que se le va robando al pueblo saharaui, y entonces eso supuso una guerra abierta. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos, en primer lugar, que desde la Unión Europea, me centro un poco en la Unión Europea porque ahora soy eurodiputado, que desde la Unión Europea se haga como en la ONU, de reconocer al Frente Polisario como único representante legítimo del pueblo saharaui, que la Unión Europea no lo hace. La Unión Europea, cuando quiere hablar sobre los saharauis, habla con Argelia, que Argelia es un pueblo solidario con el Sahara, pero no es el representante. El único representante legal del pueblo saharaui es el Frente Polisario, reconocido así por la ONU. Pedimos que cancele todo tipo de acuerdo con Marruecos, y especialmente que cumpla las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, que declara ilegales los acuerdos que afectan al Sahara. La Unión Europea firma con Marruecos acuerdos que afectan pues a la agua, al territorio saharaui. El Marruecos va comercializando con productos ilegales. El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado esos acuerdos ilegales, y la Unión Europea, en vez de acatar esa sentencia, lo que hace ahora es recurrirla. Tengo que decir que entre los que más han presionado para que se recurra, y nos tiene que dar un poco de vergüenza, entre los que más han presionado ha sido el ministro de Exteriores español, el Ministerio Español de Exteriores han presionado para que se recurra a esa sentencia en vez de acatarla y cumplirla ya. Y bueno, pedimos que la MINURSO, que es la misión de la ONU para conseguir que se lleve a cabo este referéndum, haga lo que tiene que hacer, haga cumplir los acuerdos de alto el fuego, y que además se lleve a cabo ya el referéndum. O sea, eso es lo básico, que además es aplicar el derecho internacional. España, además, en su calidad de potencia administradora todavía, porque es todavía legalmente la potencia administradora de lo que fue su colonia, tiene que jugar un papel protagonista en hacer que se cumpla la legalidad, en vez de hacer como está haciendo de un poco de mayordomo de Marruecos. Marruecos obligó a que dimitiera la ministra de Exteriores anterior, Arantxa, no me acuerdo cómo se llamaba, Arantxa Laya o algo así, y han puesto ahora a un ministro que es mucho más servir con ellos. Es un poco preocupante, un poco vergonzoso que el Ministerio Español de Exteriores esté jugando ese papel. Saltamos el charco, Manu. Sabemos que has estado por Cuba en una visita importante, y queremos que nos cuentes cómo ves la situación actual en Cuba, y sobre todo tras las últimas agresiones de los Estados Unidos a la isla y a la política de la isla. Bueno, mi vínculo
está vinculado a la solidaridad con Cuba incluso antes de entrar en el partido. Yo entré en el partido en el 88 y ya estaba en la Asociación de Amistad Hispano-Cubana en Málaga. He seguido mucho la política cubana, he tenido oportunidad, tanto como responsable de Relaciones Internacionales del partido, como en calidad de eurodiputado, de visitarla varias veces. Eso me permite tener el privilegio de poder acceder a gente del primer orden, a reunirme con gente que no es fácil, con la que no es fácil mantener reuniones porque tienen una agenda liadísima, y me ha permitido reunirme con ellos. En este último viaje ha sido excelente, ha sido una agenda yo creo que irrepetible, ha sido como 2 semanas, 12, 13 días, no recuerdo exactamente cuánto, pero casi 2 semanas, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, reunión tras reunión, con barrios normales, con organizaciones juveniles, con organizaciones de trabajadores y trabajadoras, con dirigentes del partido, con representantes del gobierno, y he podido traerme una visión mucho más real de lo que está pasando allí. Bueno, todos sabemos que lo que está pasando en primer lugar es que Estados Unidos está sometiendo a Cuba a un bloqueo criminal, a un asedio prácticamente medieval desde hace ya más de 60 años, porque, como dijo entonces uno de los portavoces del Ministerio de la Secretaría de Estado estadounidense, ellos reconocían que el pueblo apoyaba la revolución y la única manera de revertir esto era generándole unas condiciones de sufrimiento, de hambre, de miseria, que hicieran que se separaran de la revolución. Obviamente no lo han conseguido. Allí hay un matrimonio inquebrantable entre el pueblo y su gobierno y la revolución, que son lo mismo. Aquí nos quieren vender como que son dos cosas disociadas, son lo mismo, y eso hace que la revolución goce de un apoyo popular tremendo, porque allí no hay un gobierno. Para nosotros es difícil de entender. Nuestros gobiernos son algo muy lejano del pueblo. Nosotros votamos cada 4 años y nos olvidamos de todo lo demás. Allí es el pueblo, es el poder popular quien decide su destino cada día. Desde el sistema electoral, en el que son los mismos ciudadanos los que proponen candidatos, y luego desde los candidatos elegidos propuestos por los ciudadanos en un barrio o en un municipio, allí eligen a quién va a ser su representante. Luego tienen cada año un proceso ellos tienen que presentar cuentas de cómo ha ido el mandato en ese año, qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, por qué no han hecho lo que no han hecho. Allí participan hasta los dirigentes de las empresas municipales para dar explicaciones de por qué no se ha arreglado aquel desagüe, por qué no a este barrio no se le han arreglado los tesos, por qué no se ha arreglado la carretera. Un proceso de rendición de cuentas excelente, pero es que además tienen una figura que para nosotros es impensable, una figura que es la de la revocación de cualquier cargo electo si ha perdido la confianza de sus electores, ¿no? ¿Qué pasa? Que como el pueblo está vinculado, íntimamente relacionado con su revolución, Estados Unidos está está intensificando las medidas contra Cuba. Ya Trump aprobó 243 medidas que apretaban más el bloqueo, pero es que luego lo último que hizo como presidente fue meter a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Algo surrealista, ¿no? Pero es que luego, ya con Biden, que es como una especie de Trump con piel de cordero, pues están intentando desestabilizar. Aprovecharon unas protestas legítimas de ciudadanos que salieron a pedirle al gobierno soluciones a sus necesidades. O sea, el bloqueo no es una palabra abstracta que no tiene consecuencias, tiene consecuencias en el abastecimiento de alimentos, en el abastecimiento de medicina, en el abastecimiento de materiales de construcción. Nadie le puede vender cosas a Cuba porque Estados Unidos los somete a sanciones. Ningún banco puede operar con Cuba porque se le imponen sanciones, como al BNP francés, que le pusieron 9.000 millones de euros de multa por llevar a cabo operaciones financieras con Cuba. Cuba, para comprar algo, tiene que pagar 3 o 4 veces más que cualquier otro porque tiene que estas condiciones, ¿no? Entonces,
hubieron ciudadanos que salieron a pedir soluciones. Esto fue aprovechado por la oposición de Miami para hacer un llamamiento a la desestabilización, comprando a los sectores más lumpen de allí, generando violencia, generando ataques a comisarías de policía, a clínicas, saqueos en los supermercados. Esto duró 6 o 7 horas, porque el pueblo reaccionó enseguida y se dio cuenta de que estaba siendo utilizado para fines que no eran para los que ellos habían salido a protestar, ¿no? Duró 6 o 7 horas, pero aquí pudimos ver cómo los medios de comunicación independientes pues estuvieron hablando de esto varias semanas como si aquello estuviera que ardía, ¿no? Luego intentaron otra maniobra similar el 15 de noviembre, que yo ya estaba allí, ¿no? Y veía como aquí en los medios decían, bueno, el régimen ha asfixiado las movilizaciones, Bueno, yo lo que vi allí, que lo vi, no me contó nadie, empezaron los niños del colegio, que es un día festivo, con mucha alegría, que era el día que se reabrían los vuelos internacionales y eso también era motivo de alegría. Vi cómo habían conciertos populares en el que el presidente Díaz-Canel se metía en medio de la juventud, raro dictador que se mete en medio de la juventud sin guardaespaldas, y la gente lo que hacía era vitorearlo y hacerse selfie con ellos y gritarle viva y bravo, no sé qué. Eso es lo que yo vi allí. Lo que yo vi allí es que podemos estar tranquilos en que la relación entre el pueblo y la revolución es muy consistente. Ahora, tenemos que practicar la solidaridad no solo en el ámbito asistencial, no solo enviando ayuda allí, sino la solidaridad política. Presionar cada día contra un bloqueo que es criminal y que está generando un sufrimiento al que no se le ve fin. O sea, tenemos que presionar a todas nuestras instituciones, a todos nuestros gobiernos, a todo el que tenga capacidad de tomar decisiones a que se respete el derecho internacional, a que se respete las decisiones de la Asamblea General de la ONU, que 29 veces ya, la última vez fue hace unos meses, cada año, 29 veces ya se ha pronunciado declarando ilegal el bloqueo. Y estando Estados Unidos que cumple el derecho internacional. Pero Estados Unidos hace lo que le da la gana. Pero es que Estados Unidos no es que pide esa votación por empate. Estados Unidos e Israel se quedan solos votando a favor del bloqueo. Y el resto de la comunidad internacional, 180 y tantos países, votan porque se levante esto. Bueno, pues aparte de votar, habrá que hacer que se cumpla esa resolución de la Asamblea General de la ONU. Y en un minutico, sabemos que has estado en Venezuela en las elecciones, cuéntanos cómo han sido. Tenemos ya muy poco tiempo, Manu. Bueno, más que cómo han sido las elecciones, yo explicaría cómo se ha llegado aquí. Tenemos que celebrar, porque no me puedo extender mucho porque está ahí sin tiempo, tenemos que celebrar en primer lugar que la oposición no democrática, o sea, la oposición democrática ya estaba participando en las elecciones de siempre, porque subía en la democracia, y son las elecciones. Pero la oposición no democrática, la oposición terrorista, la violenta, la que hasta hace 3 días solo intentaba derrocar a Maduro a base de golpes de Estado, de pedir intervenciones militares, de más sanciones y de tal, han reconocido que por esa vía no llegan a ningún lado, se han presentado a las elecciones y eso es un reconocimiento tácito del gobierno legítimo. Entonces, en primer lugar, celebrar eso. En segundo lugar, celebrar que después de 15 años sin hacerlo, la Unión Europea ha aceptado la invitación del CNE venezolano, del Consejo Nacional Electoral, de mandar misión de observación internacional. Hasta ahora no lo hacía porque si lo hacía, viendo que el proceso es absolutamente limpio, tenía que reconocer la legitimidad de los resultados. Esta vez lo ha enviado, esperemos que reconozca la legitimidad del resultado, aunque no le guste. O sea, no sé si son de 24 gobernadores que se elegían, la oposición solo ha sacado 3, porque es que resulta que la gente no quiere a una oposición que es violenta y que es terrorista. Y el gobierno bolivariano, el gran polo patriótico, el PSV, que son los que apoyan al presidente Maduro, han sacado 21 de los 24. Bueno, ese es el resultado, eso es lo que ha elegido la gente. Hay que aceptarlo y hay que reconocerlo y hay que entender que eso es legítimo. Y esperemos que esto sea un primer paso para que ya se normalice el que se envíen misiones de observación internacional, se vea que el proceso es impecable y que se reconozcan los resultados, en vez de estar apoyando a títeres violentos y agresivos como Guaidó, como Leopoldo López.
Pues muchas gracias, Manu. Como siempre, un placer poder hablar contigo y que nos cuentes con esa cascada de información que siempre nos aporta la situación internacional. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ginés, y a todo tu equipo. Un abrazo. De todas las constituciones que ha tenido España, debemos ir a la actual, la del 78, para que el pueblo sea el soberano. Ni siquiera en la Segunda República podemos encontrar algo así. Sé que cuesta creer, pero la soberanía en todas nuestras constituciones recaía en un concepto abstracto, singular, que era el de nación, y en otros casos ni siquiera era propia de la nación, sino que además ese concepto abstracto tenía que estar compartido con el rey. Es decir, solo en la Constitución de 1978 podemos encontrar que el pueblo es el soberano. Sin embargo, nunca hemos tenido más desconocimiento sobre este imprescindible concepto como actualmente. Podéis hacer la prueba, preguntad a los amigos, a los familiares, a los compañeros del trabajo quién es el soberano en España. La mayoría, estoy seguro, os responderá, y además sin dudarlo, el soberano, pues el rey. Eso es así. Podéis, de verdad, os invito a que hagáis la prueba. Si tú eres el soberano, lo eres conmigo, con otras, con otros, con todo, es decir, nosotros somos el soberano. Pero cuando una idea tan fundamental despierta tan poco interés es o porque otro actor suplanta ese espacio o porque ha calado profundamente una cierta delegación de ese concepto, que, insisto, es fundamental. La soberanía recae en el pueblo español, eso dice la Constitución actual, pero también dice que de ese pueblo emanan todos los poderes del Estado. Es como si pasáramos o la hubiésemos cedido ese papel a un actor que en realidad debería de ser secundario. Para colmo de males, ahora en vez de un actor tenemos dos. El uno joven, apuesto, alto, guapo, bilingüe, es decir, el rey actual, y el otro un amérito. Lo digo tal cual, amérito, sin mérito. Vamos a hablar de este en unos minutos. Con independencia de lo que nos ha hecho, o precisamente por lo que nos ha hecho, ya veremos si tenemos posibilidad de saberlo todo, no deberíamos prestarle tanta atención. Ahora dicen que quiere hacerse una especie de almendro y volver a casa por Navidad. Solo pide el tío volver al Palacio Real, que pagamos los soberanos, y una retribución anual de 160.000 euros para poder vivir, que curiosamente también pagamos los soberanos. Que vuelva, dice la derecha, y cacarean supuestos sacrificios personales y lo mucho que creen ellos que le debemos. Bueno. Y que vuelva y dé explicaciones, dice esa izquierda que juega, y esto se le da bastante bien, a acomodarse a la historia y dejar pasar el tiempo. Yo creo, como soberano, que todos deberíamos ser iguales ante la ley y tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Vuelvo a la Constitución para terminar. Nos han dicho 1000 veces ya que este señor es inviolable. Artículo 56. Y es así, es inviolable. Pero nadie sigue leyendo, o al menos eso parece que lo lee menos gente, porque en el mismo artículo nos dicen que sus actos estarán siempre refrendados. Más concretamente hay que acudir al artículo 64, para ser más exactos, por el presidente del gobierno o por los ministros autorizados. Para que el amérito pueda volver, o tiene que ser juzgado, o tienen que ser los quienes refrendaron sus actos. Y si no lo fueron, si no fueron refrendados, lo juzgado no lo será sobre el monarca, sino sobre el ciudadano. Que vuelva, así, que vuelva, que me parecerá bien. Esta es mi opinión. Para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda.
Hagámoslo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobrero.radio.es. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social.